Vamos a hablar con alguien que sabe mucho de economía, de macroeconomía y de economía real, que es Lorenzo Sigogravina, director de análisis macroeconómico de la Fundación Equilibra. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo te va? Buen día, Mariano. ¿Cómo estás? Muy buen día. Bueno, recién introducíamos, ¿no?, los números de la macroeconomía. Se Sí. conoció el número de recaudación de febrero, dio un índice negativo en términos reales. ¿Cómo estás viendo el proceso? ¿Es como dice Milei, que se va a recuperar, que ya viene porque hay sectores que están bien y hay sectores que están mal? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que es un momento bisagra para la economía argentina, para el aparato productivo, porque efectivamente estamos en un periodo de transformación. Algunos dirán creación destructiva. El gobierno enfatiza la parte de creación y hay varios sectores que, que van para apuntar en la parte de destrucción, ¿no? Pero efectivamente hay muchos sectores productivos que están crujiendo, que están eh, desde lo más extremo, ¿no? Cerrar la planta, a retiros voluntarios, despidos, achicamientos, paradas técnicas, etcétera. Y quizás es interesante mencionar que me parece que esto excede eh, la industria, digamos, cuando uno ve kioscos, comercios, está complicado también la venta minorista, digo, y en un contexto en que, bueno, quizás digamos, todos los economistas deberíamos, y yo creo en eso, en el equilibrio fiscal, en no emitir, sobre todo para no emitir cuando esa emisión puede tener algún riesgo cambiario o inflacionario, pero también estamos conviviendo con tasas de interés elevadas para las familias particularmente y en menor medida, pero también elevadas para las empresas. Entonces, es un momento de mucha, que está crujiendo el tejido productivo en la Argentina bueno, y la realidad es que uno ve un gobierno, como en otros temas, bastante insensible, porque una cosa es decir, bueno, ordeno la macro y que cada uno se encargue de la micro, pero la verdad es que tenemos un tipo de cambio que está muy apreciado, tenemos una política comercial que a contramano del mundo no se está protegiendo de China. Insisto acá, no estoy, me parece que el gobierno hizo un paso adelante con removiendo todas las restricciones a las importaciones que existían del gobierno pasado, pero hoy, a diferencia de los 90, en el que todos los países se abrían al comercio internacional, en el que China no había ingresado a la OMC y que no jugaba un rol como el que juega actualmente, hoy creo que estamos a contramano del mundo porque la mayoría de los países, incluso de la región, cuando vos ves el caso neumático, México, Brasil, ni hablar de Estados Unidos o Unión Europea contra protegerse de China, cuando uno va sumando toda esta situación y también el punto de que, bueno, si hay que está claramente, el gobierno sí incentiva obviamente los sectores ganadores, ¿no? Como puede ser la energía, la minería, en el RIGI, etcétera, pero me parece que para el resto de las empresas, y bueno, y pensar en una reconversión productiva, que eso se necesita crédito, se necesita fomentar nuevas capacidades, ver dónde están las oportunidades, digo, todo eso hoy está un poco descuidado, Ujú. y la verdad que la secuencia también es compleja, porque si vos tenés no te proteges de China como hace todo el mundo. Tenés un tipo de cambio real que es poco competitivo, no vamos a decir atrasado porque se enoja el gobierno, pero poco competitivo. Le sumás que la presión tributaria todavía no bajó, el gobierno ha hecho el ajuste fiscal, sobre todo bajando el gasto, y como lo bajó mucho, equilibró las cuentas fiscales, pero ya no hay tanto margen para seguir bajando los gastos que permita bajar los impuestos. Pero Parte de la... hay Sí, un puntito, sí, cómo no. Lorenzo. Esa baja del gasto justamente se hizo de una manera que también es, digamos, perjudicial para la industria y la economía real, porque es una baja del gasto que pesó sobre las espaldas no de la casta, sino de los jubilados, de la clase media, de los trabajadores de la obra de la construcción, de los empleados como los médicos, los policías, los militares, que han quedado retrasados en sus sueldos, la clase media en general, y hubo un bajón del consumo, los jubilados no pueden consumir, por ejemplo, son 6 millones de personas. Eh, Bueno, por eso yo te decía que entonces, no es solo un problema de la industria, también de los comercios, las ventas minoristas, claro, etcétera. Sí, pero había que hacer el ajuste, digo, en eso hay que darle la derecha al gobierno, que reducir 5 puntos del gasto público es muy difícil de hacerlo. Después podemos discutir que el cómo,
que es totalmente válido. Ujú. Digo, incluso el año pasado hubo mucha puja con el Congreso, el recorte de presupuesto a las universidades, a los discapacitados, digo, hubo todo un tira y afloje en estos temas, pero había que encauzar Pero digo, el equilibrio fiscal. el ajuste que hay que hacer Había que alcanzar. Sí. verdaderamente, el ajuste que hay que hacer verdaderamente, que eso era sobre la casta, no se ha hecho. Por ejemplo, el ajuste del gasto tributario, no se hizo nada. No se hizo ningún ajuste de exenciones tributarias mal otorgadas o inequitativas sobre los sectores que más ganan, ¿no? Hay sectores que ganan fortunas y que no pagan impuestos. La economía del conocimiento, digamos, la minería, las industrias, algunas promociones industriales en el interior que están muy bien y no ganan, el caso emblemático Tierra del Fuego, y no pagan, quiero decir, los jueces que no pagan ganancias y ganan fortunas, No, y, no, por eso digo, yo no, ahí ya entramos más en la cuestión del cómo, y ahí sí me y parece una cuestión claro, más política. ¿Y qué dijo el presidente y si lo cumplió o no? Que el ajuste fue sobre la casta, cuando uno ve la realidad es que hubo licuadora y motosierra un poco indiscriminadamente, y en algunos casos sí se protegieron algunos intereses en el que no hubo recorte de exenciones impositivas. Y bueno, y ahí hay una discusión totalmente válida, ¿no? O quizás cierto ensañamiento con el tema de discapacidad, cuando estamos, claro. o la ley universitaria, cuando hubo veto y se aprobó una ley y todavía el gobierno no quiere implementar, digo, pero bueno, ese es un plano más político, Ujú. pero sí te puedo decir que estamos en una situación muy compleja para el aparato productivo, con claros sectores ganadores y muchos sectores perdedores, No, claro. y una gran incógnita, no tanto por el nivel del empleo, porque se crean empleos, pero sí sobre la calidad del empleo. Lo que estamos viendo masivamente es que se va perdiendo puestos de trabajo formales. De hecho, la economía argentina el año pasado creció, pero cayó el empleo privado formal, el de calidad, y sí, no aumentó el desempleo, pero se han creado puestos de trabajo informales, cuentapropistas, que claramente no tienen la misma calidad. Nosotros estamos viendo también, por ejemplo, los trabajadores en apps de movilidad con autos, cómo la tarifa se fue quedando en términos reales. ¿A qué me refiero? Claro, eso te absorbe empleo y si alguien pierde el empleo, tiene iniciación, puede comprar un auto y ponerlo, o sea, a trabajar en Cabify, Uber, la que sea, Ujú. pero llega un punto que si todos van hacia ahí, hay mucha oferta de choferes y baja Bueno, el costo esto unitario. pasó en los En 90, ¿no? términos reales, Que claro. los despedidos de YPF y de las empresas del Sí, Estado, pero ahí había más más las pymes, desempleo. pe- pero, Había pero, más pero, desempleo, sí. sí, sí, pero ahí pasó un proceso parecido de cierre de pymes y despidos y de privatizaciones que generaron despidos. Y ahí nacieron los piqueteros con Plaza Winkle, Cutralcó, Tartagal, ¿no? Yo te diría Eso. que ahora tenemos más o sea, no se genera desempleo, pero sí empleo de baja calidad, Ujú. y que no rinde lo mismo, ¿no? Y en este caso, cada vez hay que hacer más viajes, porque por viaje te pagan menos en términos reales. Bueno, y empieza así todo un tipo de complicaciones y bueno, y una situación, sobre todo también cuando lo ves por el lado de las familias, en el que no está bien. Cuesta llegar a fin de mes. Bueno, y ni hablar de lo que mencionabas, inesperado, un primer trimestre que estamos viendo nosotros con una inflación bastante mayor a lo esperado. Piensen que en el REM, para decir un indicador, ¿no? Las expectativas de mercado que había en el último REM a fines de enero, se hablaba de una inflación que en el primer trimestre iba a ser de menor al 7% acumulada, ¿no? Ajá. Eso te da un poquito más de 2% por mes, pero muy poquito más. Y la realidad es que ya estamos viendo que puede ser 9 el primer trimestre, o sea, más cerca del 3%. Nosotros, nuestros relevamientos en equilibrio nos arrojaron una inflación de 2,9 para febrero, y la verdad que marzo, con el comienzo de clases y algunos ajustes, digamos, y que es un mes particularmente complejo estacionalmente, con mayores presiones inflacionarias, puede arrancar tranquilamente con 3%. Entonces, estamos 2,9 y 3, es un primer trimestre con mucha inflación, bastante mayor a la esperada, 2 puntos más que lo que esperaba el relevamiento de expectativa de mercado, y con un gobierno que también las paritarias le cuesta, o sea, en general las traba, o dice, bueno, no, vamos a tratar de que los aumentos no superen el 2%, pero venís de un trimestre en que la inflación casi estuvo al 3%. Ujú. Entonces, se configura
un escenario en el cual por lo menos una parte importante de la economía argentina, de sectores y familias, las incluyo a los hogares, a buena parte de los hogares, que están en un cuadro más parecido al de esta inflación. O sea, Ahora también hay claro, eso te iba a sectores que están preguntar. bien, Vos también decís que hay esta inflación. pero para estos sectores, y me parece también caen en las familias. Pero después tenés sectores que están muy bien, digo, minería, energía, el sector agropecuario, también ahora la carne con muchas posibilidades de exportación, mercados de calidad, digo, está muy bipolar o muy dicotómica la economía argentina. Creo Ujú. que sí es más problema social y político si la mayoría de las familias, cuando vemos sobre todo la morosidad, el crédito, cómo el crédito pasó de ser en 2024 variable para evitar un ajuste del consumo, o sea, los ingresos cayeron a 2 dígitos en términos reales, pero el consumo no cayó tanto porque apareció el crédito, bienvenido, pero ya en 2025 vos ves que el crédito se volvió una espada de Damocles, porque por un lado te ayudó para no hacer tanto ajuste del consumo, pero después tus ingresos reales no crecieron o empadaron contra la inflación y empezaste a tener problemas para pagar las tasas de interés o los servicios financieros de esos préstamos, y ya en 2026 ves una morosidad en las familias muy, muy elevada en el sistema bancario y ni hablar de las entidades no bancarias, ¿no? Tipo fintech que dan crédito. Entonces, hay una situación desde el punto de vista del presupuesto de las familias complejo, y que ahí sí se vive en la calle quizás un poquito más la estanflación. Y con la particularidad que también es cierto, así como ese concepto de creación destructiva, o sea, algunos sectores están yendo mal, pero hay otros sectores que se están yendo muy bien, como los que mencioné, energía, Bien. minería, Ujú. sector agropecuario. Exacto. Que deben ser los motores del crecimiento, si se quiere, en la Argentina, pero no porque, digamos, uno quiera promover la minería y la energía que son potenciales de la Argentina, ineludibles, y tendríamos que apostar, obviamente, a ese tema, además del campo y de la economía del conocimiento, pero también a los otros, ¿no? Es decir, la industria, el Por lo comercio, menos la no descuidar a los construcción, otros. el turismo, Yo creo todo que hoy eso. están descuidados. Yo creo que Claro, hoy están descuidados. no solamente descuidados, sino que a veces hasta se toman medidas agresivas, porque la quita de la protección antidumping al aluminio fue directamente casi como una vendetta contra Javier Madane Quintanilla, después de haber cerrado FATE, que dejó 920 empleados en la calle, ¿no? A veces se lo Sí, destruye, digamos, ¿no? Y se subsidia a China. No quiere subsidiar a los argentinos, pero subsidia a países sí, es que muy importan. paradójico por la alianza además que tiene la Argentina estratégica con Estados Unidos, ¿no? Claro. Que en ese sentido no se haga nada con China, que claramente tiene una industria, una escala y una industria subsidiada y que todo el mundo se está protegiendo. Creo que eso es Cuando parte de una política comercial inteligente, ¿no? Exactamente, yo hablo de algo inteligente, no proteccionista, prebendario, No, no. estatista, algo de inteligente y acorde a lo que hace el mundo, ¿no? Porque el mundo hace esas cosas y máxime cuando además Milei había dicho que con China iba a tener la peor relación. Sin embargo, está subsidiando todas las importaciones de China y creo que es la gran ganadora en la economía argentina, ¿no? Sí, sí, nosotros lo veíamos en el caso de neumáticos, como en 2023 China representaba menos del 40% de las importaciones y en 2025 más del 60%. ¿Y qué te Y parece? insisto, nosotros tomamos el trabajo de ver, hicimos el repaso. Bueno, ¿quiénes ponen algún tipo de antidumping o medida arancelaria contra neumáticos de China? Bueno, ahí tenés Brasil, México, Estados Unidos, después en Unión Europea, hasta India. O sea, uno ve que no es, digamos, capricho Totalmente. tener algún tipo de protección. Insisto, si tuviésemos en los 90 que todos los países tenían una apertura comercial, bueno, vos vas en sintonía, nadando, digamos, como la corriente. Pero hoy la corriente del comercio, sobre todo con China, que no es la China de los 90, es otra China, es potencia y con subsidios y con una capacidad exportadora fenomenal, Claro. Lo que no algún que... tipo de protección tenés que tener, sobre todo porque paradójicamente cuando se cierra el mercado europeo, cuando se cierra el mercado Ujú. de Estados Unidos para China, es más el momento en el que coloca cualquier precio los Lo, productos en cualquier otro mercado. Exacto, claro, tal cual, tal cual. Le estás dando un callejón para que entre cuando en otros países se le cierra. Lorenzo, no, te iba a decir que es paradójico
esto, porque bueno, es una protección a China que puede, en definitiva, ser muy gravosa para la Argentina. Y esto habrá que ver cómo sigue en el futuro. Lorenzo, gracias por atendernos. Un placer, hasta luego. Abrazo. Lorenzo Sigó, Gravina.